conciliarios, buenos días, buenas tardes. No sabemos a qué hora vais a recibir este vídeo, el primero de la serie del módulo 2, Pensamiento del Padre Caffarel. Bueno, queremos deciros que estamos muy contentos de participar en este diplomado que ha preparado la Superregión de Colombia, y nosotros nos han encargado el módulo 2, Pensamiento del Padre Caffarel. Vamos a tratar de hacerlo a lo largo de 20 sesiones de 3/4 de hora, y rápidamente pues vamos a presentarnos primero al modo de los equipos, aunque quizás os hayan dicho ya algo de nosotros. Somos Mercedes y Álvaro Gómez Ferrer, del equipo Valencia 26 de España, de la ciudad de Valencia. Estamos 54 años en los equipos y acabamos de cumplir 55 años de casados el pasado día 18 de octubre. Tenemos 4 hijos, 13 nietos. Mercedes ha sido profesora de inglés en liceo, instituto, y yo he sido arquitecto. Sigo trabajando en materia de patrimonio y se puede decir que no estoy del todo jubilado, aunque Mercedes sí lo está. Ella es la traductora de los libros del Padre Caffarel, que imagino que conocéis, 2 libros que ya están en el mercado y un tercero que está ahora realizando la traducción lenta y difícilmente en medio de esta pandemia. El primero era sobre la oración, en presencia de Dios, 100 cartas sobre la oración. Es un libro impresionante. El segundo es sobre la pareja, en las encrucijadas del amor, que también es un libro muy bonito. Y este tercero es el matrimonio, aventura de santidad, el más teológico, quizá el más difícil de la traducción, pero también impresionante, porque parte de la antropología y, como el Padre Caffarel decía, habla de la metafísica, de la mística y de la teología del matrimonio, no tanto de la moral, ni de la psicología, ni de la sociología, sino de esa parte más profunda de lo que es el amor de pareja y luego el amor de pareja en el sacramento del matrimonio. Bien, nosotros hemos conocido personalmente al Padre Caffarel en el tiempo en que fuimos miembros del equipo responsable internacional y luego los responsables del movimiento, y bueno, a partir de eso pues nos han pedido conferencias en unos sitios y en otros, y ahora pues participar en este curso para formación, digamos, de los sacerdotes específica con relación al movimiento. Nos parece muy importante el dar a conocer el pensamiento del Padre Caffarel. La estructura del módulo la tendréis encima, por lo tanto no me extiendo en ella, simplemente que este primero es uno de los 4 que conforman el punto 2.1, acercamiento a la vida del Padre Caffarel. Nos ha parecido que debíamos de empezar por un conocimiento, dar a conocer no solo su pensamiento, sino su vida, los antecedentes que llevaron a la creación de los equipos, y lo hemos dividido en 4 partes: formación y la gran época creadora, la consolidación, Etrosir, que es un momento importantísimo de la vida del Padre Caffarel hacia el final, digamos, de su larga vida, y el proceso de beatificación. Entonces vamos a empezar sin más por el primer punto, formación y la gran época creadora. Tenemos que decir que hemos seguido un poco cronológicamente lo que está escrito en el libro que hizo su secretario y miembro del equipo responsable, el San Alemán. Hemos conocido y trabajado con él a lo largo de algunos años, y es un título sugestivo: Henri Caffarel, un hombre cautivo de Dios. En él se presenta un poquito la evolución, la síntesis, no solo relacionada con los equipos, sino con las otras obras de Padre Caffarel que iremos desgranando a lo largo de esta primera conferencia. Nos ha parecido
aunque parezca un poco raro, ¿no?, empezar con alguna de las palabras del cardenal Jean-Marie Lustiger, que fue el que hizo la homilía del funeral del padre Caffarel el 27 de septiembre de 1996, cuando murió. Porque es muy significativo, un poco un reconocimiento de la Iglesia ante su figura, ¿no? Habla diciendo que aunque Cristo es el único profeta, dice que no resulta exagerado descubrir a través de algunos hombres cómo Cristo ha querido que su misión profética se manifieste en ellos, y uno de ellos es el padre Caffarel. Comenta que con una percepción penetrante ha descubierto los puntos de anclaje esenciales de la vida de los cristianos y de la vida de la Iglesia. Por una parte, la vida de pareja, la familia y el amor humano, y por otra parte, el amor a Dios y la oración. Entonces, es impresionante ver cómo este cardenal comenta que en plena efervescencia de la reflexión cristiana sobre lo que iba a ocurrir con el apostolado de los laicos, el padre Caffarel puso el listón en el punto más alto. Propuso a los laicos alcanzar ni más ni menos que la santidad y encima en y por el sacramento del matrimonio y con la ayuda de la institución de estos equipos. Y no deja de reconocer el cardenal que tuvo muchas dificultades, el padre Caffarel, enfrentado a este problema. Con todo ello anticipaba el impulso del Concilio del Vaticano II sobre la vocación de los laicos. Bien, el padre Caffarel nos comenta también, quiso que no se hablase más de él y llegó un momento en que se retiró en la oración en los años de Trossio. Él dice que nos enseñó así que el corazón de la existencia cristiana, sin el cual nada se sostiene, incluso que es tan importante como la acción, porque sostiene la acción, es la oración. Y en esa especie de desaparición quiso que no se hablase más de él, ni siquiera en su muerte. Es decir, sus últimos momentos, su voluntad de ser enterrado, no en el secreto, pero al menos en la humildad más completa. Nosotros que estuvimos en su despacho, que lo tenía lleno de libros, lleno de documentos, pues nos han comentado también que quemó todos esos libros, esos documentos, porque no quería que su vida tuviese demasiada importancia, Quería que fuera lo importante, pues la obra que él había conseguido animar. Y finalmente el cardenal dice también que igual que en Jesucristo el misterio de su pasión es la llave de su amor y el carácter de toda su vida, pues de la misma manera y de la angustia y la turbación que él vivió en Getsemaní, dice también que el padre Caffarel debió de vivir algo parecido. No se trata de rebelión o de rechazo, sino de emoción y combate espiritual, que es algo por el cual Jesús pasó y por el cual, gracias a eso, dijo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces, ese encuentro con el Señor que tuvo el padre Caffarel después de ese difícil momento de su final, dice en la última parte de la homilía, dice: creo que el Padre del Cielo ha confortado a su servidor y le ha concedido, hasta en el ofrecimiento quizás desgarrador de su existencia, el consuelo de un amor aún más grande, por fin saciado por aquel a quien tanto amó. Antes de empezar estas charlas nos hemos encomendado a él y al Espíritu Santo, porque es una gran responsabilidad para nosotros, pues sinceramente, hablar del padre Caffarel, de lo que le conocimos, de lo que le hemos leído, de lo que hemos sabido por otros. Bien, con toda sencillez vamos a intentar comunicároslo a vosotros, sacerdotes. Muy bien, bueno, pues a pesar de esas palabras en las que el padre Caffarel decía que su vida no tenía importancia, pues su vida tuvo muchísima importancia en muchos sentidos. Es una vida muy compleja, muy larga, que acompañó prácticamente todo el siglo pasado. Nació en 1903, murió en 1996, justo 2 años después de haber terminado nosotros nuestra responsabilidad
en el equipo responsable del movimiento. Él nació en Lyon, como he dicho, en 1903 y estudió la primera enseñanza y segunda en el Colegio de los Maristas. Terminó el bachillerato en la sección de matemáticas y, sin embargo, cuando fue a la universidad comenzó los estudios de Derecho. Los tuvo que abandonar porque el padre Caffarel, a lo largo de su vida, ya desde entonces, de muy joven, tenía unos problemas de cansancio mental, de surmenage, de breakdown, en el sentido de que era un hombre de una inteligencia y un pensamiento muy intenso que le impedía mantener esa tensión. Entonces, al dejar los estudios, se puso a trabajar con su padre y siguió con los estudios, pues digamos, en la medida que podía eventualmente. Entonces, estuvo muy en contacto con las asociaciones de estudiantes católicos, participó en una serie de retiros que describe el libro, hasta que a los 20 años, justo en el año 23, tuvo un encuentro con Cristo que él define como el momento más importante de su vida, el que le cambió la vida. Él no quería hablar mucho de eso, ¿no? Era en ese sentido muy prudente, muy modesto, pero hay una definición que, hablando con una persona, le comentó así, con estas palabras: hace exactamente 50 años, en el mes de marzo de 1923, un día tomé conciencia de la existencia de Cristo, de la vida de Cristo, del amor de Cristo, de la relación de amor entre Cristo y el hombre en que consiste la vida cristiana. Aquello fue para mí como una línea de separación entre lo de antes de marzo de 1923 y lo de después de marzo de 1923. Esto me ha marcado y desde entonces solo tengo un deseo: profundizar más en esta intimidad con Cristo y también atraer a los demás a esta intimidad, porque ha sido muy importante en mi vida. Esto me ha dado la alegría de vivir, la gracia para vivir, el impulso para vivir. Por eso no puedo dejar de desear para los demás este encuentro con Cristo, este descubrimiento de que Dios es amor. Y yo me acuerdo que en Trosir, las personas que le acompañaban en la escuela de oración siempre nos dijeron que si había que darle un calificativo al padre Caffarel era el apóstol del encuentro. Y quizá podríamos encontrar en esta explicación que da el padre Caffarel cuando se leen otras conversiones y otros encuentros de otros santos, místicos o personas que han tenido una experiencia parecida, las mismas circunstancias. Es decir, lo primero es lo imprevisto del acontecimiento. Esto uno ni lo merece ni lo provoca. Dios toma la iniciativa, ¿eh? Entonces se inscribe con letras de fuego en el alma los detalles del encuentro. Es decir, son cosas que nunca uno llega a olvidar. Y la tercera parte, que todas estas personas que les ha pasado algo así reconocen, es que Cristo propone su amor, un amor, o sea, que te sientes amado, y al mismo tiempo espera un sí que compromete el futuro de la persona. Y de hecho, el padre Caffarel, después de este encuentro con Cristo, que tuvo a los 20 años, dijo sí. Su decisión estaba tomada de ser sacerdote. Bien, justo después de este encuentro que ha contado Mercedes, pues a los meses siguientes de él, el padre Caffarel frecuentó la Trapa y de hecho pidió la admisión. Pero su padre espiritual, que a su vez era un amigo, le aconsejó que esperara un poco y le dijo o le sugirió que por qué no iba primero al seminario. Entonces él, curiosamente, en ese momento de decidir ir al seminario, marcha a París y no se queda en su mundo de Lyon. Y marcha a París en el año 25, creo recordar, siguiendo a Monseñor Vladimir Gica, un ortodoxo
príncipe rumano de familia noble que se había convertido al catolicismo y que había creado se hizo sacerdote obviamente, y que había creado una especie de cuasi seminario libre, abierto, en una comunidad que se llamaba los Hermanos de San Juan. Bueno, más que un seminario era como una, no sé, una comunidad religiosa. Comunidad, sí, pero donde se formaban también. Por eso el padre Caffarel hizo esa experiencia a lo largo de 2 años. Es que nosotros creemos que le marcó profundamente. De tal manera lo creemos que muchas de las cosas que después le ocurrieron, nos parece que aquello le influyó de una manera determinada, porque, bueno, yo busqué unos libros también en Francia para comprender, porque claro, esta biografía del padre Caffarel, escrita por Jean Alemán, él mismo dice al principio: no me ha dado tiempo a consultar a todas las personas a fondo que lo conocieron, quedan cosas por explorar. Este es un punto, es decir, él entró en esa comunidad de San Juan que el padre Vladimir Gica, que luego ha sido beatificado, no sé si... Santo, porque fue martirizado en las cárceles rumanas cuando él voluntariamente, al acabar la Segunda Guerra Mundial, fue allí para ayudar a sus compatriotas y auxiliarles espiritualmente. Entonces estuvo en proceso de beatificación cuando empezamos nosotros a ir más a estudiar la figura del padre Caffarel, y ya sabemos que está era un hombre extraordinario, y el padre Caffarel le tenía una grandísima admiración. Y esta familia espiritual, que era una rama femenina y una rama masculina, era un hombre tan místico que decía que estaba agrupada bajo la regla del amor de Dios y bajo el patrocinio de San Juan, pero no había una regla escrita determinada, no había una disciplina. Entonces, al cabo de 2 años, pues la falta de esa organización y las frecuentes ausencias del padre Gica, que tenían que iba a muchos sitios a predicación, hicieron que en 1928, 2 años después, se cerrara la rama masculina, a petición del obispo de Langres. Sí. Y entonces... No, yo quería decir que también esta figura nos parece muy importante, pues que fue la figura que le relacionó a padre Caffarel con un mundo intelectual tan potente en Francia en los años 20 y 30, en los años anteriores a la Guerra Mundial. Ese pensamiento católico fortísimo de Manuel Mounier, de el matrimonio Maritain, de Claudel, de otros pensadores con los que él se relacionó y con los que tenía verdadera pasión, digamos, intelectual. Y también creo que fue el de los primeros con el cual habló de lo que eran los laicos casados, del amor conyugal, con el padre Gica. Bien, bueno, pues entonces, como se cerró esto, él pasó a un seminario, se inscribió a un seminario para terminar los estudios sacerdotales y después de formación del sacerdocio, y después ya se integró en diversas funciones. Es interesante, una de ellas, la primera, una vez ya ordenado, que él fue nombrado en el Secretariado de Acción Católica para los medios de comunicación de la radio y el cine. Y esto lo hemos observado nosotros, el por qué el padre Caffarel siempre nos pareció una persona muy metida a la vez en el conocimiento del mundo, ¿no? Sobre todo de las películas, de los libros, etcétera, como muestran algunos de los textos suyos, ¿no? A mí, que soy una lectora empedernida y profesora de lengua inglesa y de literatura, pues me impresiona ver que hubiera leído tanto y que encontrara en los libros tantísimos párrafos, frases, ocasiones en las que encontraba momentos de amor conyugal, en los que él encontraba momentos sobre el amor. Y también el mundo también le gustaba mucho la pintura, el arte, la pintura. Sí. He contado alguna vez que la primera vez que fuimos a verle, le llevamos... mi padre era pintor, un pintor paisajista y conocido,
bueno, para mí, aparte de bellísima persona, un gran pintor. Y le llevamos un libro de los cuadros de mi padre. Y viéndolo, pasando las páginas, en un momento dado me dijo: mira, Mercedes, a partir de aquí, tu padre se encontró muy solo. Lo reconozco por la pintura. Me dejó impresionada. No sé lo que él llegó a ver, porque tenía esa capacidad especial, ¿no? Pero era un hombre, bueno, la capilla de Trossir, en donde tenía las semanas de iniciación a la oración, la había diseñado él. Y era verdaderamente preciosa. Y creemos que las revistas también que dirigió y que creó, maquetaba, se preocupaba mucho de lo estético, del diseño. O sea, era un hombre que tenía muchos dones, y el primero de todos, el de líder, porque era un hombre que verdaderamente sabía arrastrar a los demás. Bien, bueno, un poco para seguir adelante en la biografía suya, este tiempo de estar en estos servicios del apostolado, digamos, seglar o de la acción católica para los medios de comunicación, duró 2 años, más o menos. Y a continuación el padre Caffarel pide permiso y entonces se dedica a dar ejercicios, a predicar retiros, a tener contactos con la juventud de estudiantes católicos, etc. Y entonces es como una especie de formación y contacto con el mundo juvenil, o más o menos ya maduro, que le lleva a ese encuentro junto con las referencias de los Scouts al punto de la reunión famosa por la cual comenzaron los equipos, cuando un matrimonio, primero ella, luego él, y le consultaron que querían un acompañamiento, y entonces se juntaron 4 matrimonios y él, y la famosa frase de busquemos juntos, que fue, digamos, el comienzo de los equipos en el año 39. Y ustedes, que son sacerdotes, imagínense lo que significa que un sacerdote de su valía y de su talla les dijera a unos matrimonios esta frase, es decir, nos vamos a complementar, busquemos juntos, ustedes tienen algo que aportarme y yo tengo algo también que aportar. Es muy bonito que el carisma de los equipos empezara así, empezara no desde un despacho en el que alguien se prepara, sino en un encuentro también, en un encuentro con matrimonios y con esta actitud. Entonces aquí empezaron, no se llamaban al principio equipos de Nuestra Señora. Bueno, de esto hablaremos mucho más cuando nos centremos en los equipos, pero en este panorama es importante también continuar este momento el padre Caffarel comienza con esos matrimonios e inmediatamente estalla la guerra. Entonces estalla la guerra, el padre Caffarel es movilizado, porque de hecho había hecho el servicio militar, que yo no lo he comentado antes, pues como todos los jóvenes en Francia, y es movilizado un tiempo, y hay una presencia suya en el frente y unas referencias también muy bonitas que Mercedes pues quería también leer al final, relativas a ese tiempo en el frente de la guerra. Bien, en ese momento se crean otros equipos, otros grupos de matrimonios, los hombres muchos son deportados o entran en campos de concentración, las mujeres en París fundamentalmente pues entran en contacto unos con otros, apoyan unos a otros, se crean veladas de oración nocturnas por ellos, etc. Y hasta que termina la guerra por la liberación de Francia y recomienzan o comienzan ya más intensamente los equipos desde el año 45, vamos a decir, hasta el 47, que es un punto muy importante, que es cuando se redacta y se aprueba la carta fundacional de los equipos. Sí. Estábamos mirando, hablamos un poquito de la carta, ¿no? Sí. Estábamos volviendo a mirar la carta fundacional, sobre todo por poderles decir algo relativo a los sacerdotes, ¿no? Y al papel que él les asignó.
Y la carta fundacional tiene varias partes, ¿no? Primero una que se llama el porqué de los equipos, que yo como soy filóloga me encanta eso de las palabras y entonces estaba mirándola por ver el voluntarismo, la exigencia y que el padre Caffarel pues quería que eso quedara bien claro. Aparece 6 veces en ese porqué quieren. Quieren entregarse a Cristo, quieren hacer del Evangelio la norma de la familia. O sea, es impresionante, 6 verbos de voluntad, 2 veces se entregan. Es como un manifiesto del motivo por el que los equipos empiezan. Luego hay una segunda parte que es la mística de los equipos. Entonces es muy bonito porque explica no solamente profundizar los conocimientos religiosos, conocer a Dios, sino ir a su encuentro, entrar en la vida de oración, ayudarse unos a otros, la ayuda mutua y luego dar un testimonio, que son como los objetivos de los equipos. Y por ahí todavía no aparece ninguna palabra sobre los sacerdotes. Luego hay una parte de disciplina en la que habla de la reunión mensual, la comida en común, la oración, la puesta en común, la participación sobre los puntos en los que uno se ha esforzado. Y ahí hay habla un momentito del sacerdote cuando dice que los hogares se tienen que fijar una regla de vida. Hay una primera vez que dice, ¿qué es la regla de vida? No es otra cosa que la determinación, que eso es un verbo precioso que usaba también Santa Teresa. Me determiné a hacer oración, con ese castellano tan bonito que tenía. Dice, la regla de vida no es otra cosa que la determinación de los esfuerzos que cada uno comprende que debe imponerse para responder mejor a la voluntad de Dios sobre sí mismos. Y aquí aparece se refiere a los sacerdotes. No se trata de multiplicar las obligaciones, sino de precisarlas. El consejo y el control de un sacerdote son deseables para preservarse de la sobrecarga o de la facilidad. Es la primera vez que nombra a los sacerdotes. Y luego vuelven ya a aparecer en el último punto, que es estructura de los equipos. Entonces la estructura, pues hay el hogar responsable de equipo, el papel del sacerdote en el equipo. Cada equipo ha de asegurarse el auxilio de un sacerdote. Todos los planes de trabajo no pueden sustituir la aportación doctrinal y espiritual del sacerdote. Este no solamente da los principios, sino que también ayuda a los hogares a encontrar la aplicación de los mismos en su vida. Y esta colaboración tiene mucho fruto. Sacerdotes y hogares, esto es lo más bonito, aprenden a comprenderse, a amarse, a ayudarse. Las grandes intenciones apostólicas del sacerdote son adoptadas por los hogares para que la Iglesia universal esté presente, que no se queden aislados, que estén como en la Iglesia. Y el sacerdote lleva a su Eucaristía, a su misa, a estos hogares cuyos esfuerzos, luchas y deseos conoce. Es poco, pero es precioso. Muchísimo, es precioso. Es muchísimo. Porque es una nueva relación entre los sacerdotes y las parejas laicas. Sí, nosotros hemos tenido 3 conciliarios en la vida de nuestro equipo. El primero, padre jesuita Federico Sanfeliu, alguno de ustedes lo conocerá porque fue también provincial en Ecuador, estaba en el Colegio San Gabriel de Quito y recientemente fallecido, y nos formó, nos dio esto que acaba de leer Mercedes, las líneas directrices que han marcado nuestro equipo, porque nuestro equipo tiene 1000 fallos, pero nos dejó la impronta de la importancia de la reunión. Y entonces, si algo tiene nuestro equipo es que no fallamos a una reunión por nada. Y a lo largo de los años, con muchas dificultades y ahora con unas dificultades graves de enfermedad y de fallecimiento de 2 de ellos, pues eso se nos ha quedado muy marcado. Y también yo creo que conocimos lo que era un sacerdote dedicado a todos, entregado a todos, la amistad, la valoración. Luego además era el momento del Concilio Vaticano II, nos abrió a la novedad de una iglesia
que abría las puertas a muchísimas cosas, entre ellas a la participación de los laicos. Fueron unos años impresionantes. Sí. Luego se fue Federico de maestro de novicios en España y después a Quito, y tuvimos a padre Carlos Sancho, también jesuita, también luego en un momento dado provincial de aquí, de Aragón, y de la provincia de Aragón, y durante muchos años con el que guardamos una amistad profundísima. Ahora mismo, pues siempre que podemos le llamamos, y siempre que podemos vamos a verle, porque está en Zaragoza, en otra ciudad. Y el tercero es un sacerdote diocesano, que es un cura párroco de una parroquia muy importante de un pueblo inmediato a Valencia, que es José Vicente Olmos, y con el que estamos en continuo contacto, salvo este año pandémico terrible, ¿no? De no poder casi encontrarnos. Bueno, quiero decir que sí, nos ha encantado el estar en esto en relación con los sacerdotes, porque hay dos sacerdotes más en nuestra vida. El padre Bernard Olivier, que fue el conciliario de nuestro equipo responsable, dominico, una persona absolutamente extraordinaria, excepcional, y luego nuestro amigo íntimo y que nos ayudó en la época de responsables de España, que era Manolo Iceta, marianista, que nos ayudó, nos acompañó, ya nos acompañó 2 veces precisamente a América, a Colombia, Puerto Rico, Argentina, con el que hicimos allí algunas, ayudamos al arranque, digamos, de los equipos en Argentina, y visitamos a los equipos en Colombia, Puerto Rico y en la República Dominicana, por cierto, que estaban empezando. Bien, son historias que se mezclan lo personal con los recuerdos y con la doctrina, digamos, que deberíamos de seguir dando en este sentido de hablar de la vida del padre Caffarel. Habría que hablar también de la revista La Nodor, que fue importantísima. Muy importante, háblalo tú. Sí. No, él creó una revista que se llamaba La Nodor, el anillo de oro, sobre la espiritualidad conyugal, el amor, Esa revista tuvo un impacto en Francia, fuera de Francia, extraordinario. Nosotros recordamos que incluso en España todos los obispos de nuestra época de jóvenes conocían la revista La Nodor y la recibían, sobre todo aquellos que habían tenido algún contacto con Francia, pero yo creo que también se traducía al español. Y no se traducía. Esta revista fue el germen de los equipos, en realidad, de los equipos de Nuestra Señora, porque empezó la revista a publicarse aún antes de la creación de los equipos y luego continuó. Sí. Y luego, pues esa creatividad del padre Caffarel también estaba con las viudas, que creó... Bueno, él fue muy cercano al problema de la viudedad. Primero, en la posguerra inmediata, había muchas viudas, ¿no?, de guerra, y él se acompañó, le pidieron que les acompañara, y estuvo en Lourdes en una reunión muy importante que era como el homenaje a los combatientes y el homenaje a las viudas de los combatientes en Lourdes, y de allí surgió una fraternidad de Nuestra Señora de la Resurrección. De la Resurrección. Y una revista. Ofertorio era. Ofertorio, que el padre Caffarel también mantenía, llevaba y dirigía. ¿Cuál fue la relación de las viudas con el movimiento? Bueno, pues de hecho recordamos que cuando nosotros estábamos en el equipo responsable, en el Secretariado Internacional, había un espacio, una habitación de los equipos de viudas que se mantenían, que estaban allí. Ya hemos perdido un poco la pista, pero significa que aquello cuajó muy profundamente de la mano del padre Caffarel, porque la prueba es que estamos hablando de los años 80 y tantos y ellas seguían allí, o sea que 40 años más tarde estaban y continuaba
mundo, esa atención, digamos, a ellas. Álvaro, ¿podrías contar un poco cómo acogieron la carta fundacional sí, bueno, los equipos? Sí, esto es interesante porque no todo fue fácil para el padre Caffarel, pero indica un poco el criterio suyo y la firmeza ante los problemas. Cuando se creó la carta hubo una serie de equipiers o de grupos que decidieron no aceptarla porque ellos querían no tener una regla, vamos a simplificar, no querían. Entonces el padre Caffarel creó un movimiento, una especie de equipos de Nuestra Señora bis que para acompañar a aquellos que se llamaban los hogares de cristiandad. Esto es un movimiento paralelo que buscó quién podía acompañarles. No sé si en algún momento él les acompañó en los primeros años, pero este tipo de cosas, pues cuando no tienen la fuerza o la constancia, pues se fue más o menos, si no disolviendo, pues perdiendo fuerza, ¿no? Fueron desapareciendo. Pero él generalmente se puede decir que nunca abandonaba lo que él había creado. Por otra parte, además de este equipo, hay otro paso de estos equipos, hay otro momento difícil, y es cuando el episcopado belga planteó un problema, había un problema ya en Bélgica lingüístico y de problema de la región valona y la flamenca. Y entonces el episcopado belga no aceptaba que los equipos pudieran estar sin la autoridad y la decisión y los nombramientos por parte de los obispos. Entonces el padre Caffarel fue muy firme en eso, decidió cancelar todos los obispos de Bélgica, los equipos de Bélgica, y en cambio, una vez hecho ese corte, volvió a entablar relaciones con el fin de reconstituirlo. Los equipos flamencos no aceptaron, quizá influidos por los obispos suyos. De todos es conocido la anécdota de la partición de la famosa Universidad de Lovaina, pero bueno, quiero decir que el asunto tenía unos tintes nacionalistas y políticos muy fuertes. Pero los equipos de lengua francesa, los walones, pues se rehicieron otra vez, y estamos hablando de una pérdida de 100 equipos, que era más o menos el número de los flamencos que abandonaron el movimiento. Crearon otro movimiento, obviamente, pero que también pues, tuvo contacto con los de Nuestra Señora una temporada, pero luego pues, se fueron también perdiendo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el padre Caffarel tenía clarísimo que el movimiento tenía que tener esa libertad en la elección de los cuadros, de los dirigentes y de todos, y bueno, obviamente con todo el respeto a la Iglesia y a la jerarquía, porque siempre hay un contacto con ellos, ¿no? Para las nombramientos. Y esta firmeza de la regla, de que hubiera una regla escrita, unas obligaciones, no sé, nosotros a veces pensamos que le debió influir esa experiencia que él tuvo, porque él estuvo muy comprometido en esa experiencia de esa fraternidad o familia espiritual de los hermanos de San Juan, que no tenía nada. Y entonces, por mucho que uno tenga toda la buena intención, todo el deseo, cuando no hay un encuadramiento en el que tú te comprometes, en el que hay unos puntos concretos, ¿no?, de esfuerzo, que nosotros también lo conocemos en los equipos, él vio que aquello se deshizo. Entonces, verdaderamente, pues ese punto le debió de influir para estar tan seguro y mantener la carta escrita, porque los equipos antes de la carta fundacional habían funcionado sin una carta fundacional, pero él se dio cuenta que esa carta era necesaria. Y luego pues también se dio cuenta que los equipos, o sea, los dirigía él con un centro director, ¿no?, con unos matrimonios juntos, pero que se necesitaba pues tener más contacto. Entonces pues estaba la carta mensual,
estaban los responsables de sector, que ya los nombra en la propia carta fundacional, Hogares Enlace, que también los nombra, y luego había, al principio aún no había un equipo responsable interno, un equipo de pensamiento que se llamaba entonces. Yo siempre he dicho que el padre Caffarel, como persona que vivió la guerra y sobre todo la resistencia francesa, siempre he dicho yo, siempre me ha parecido, nadie me ha dicho ni que sí ni que no, pero debió de quedar muy influido por la estructura del maquis francés, aquella resistencia que eran grupos aislados que no se conocían, pero tenían unas células, un enlace, una conexión, y me recuerda un poco el Hogar Enlace, que enlazaba distintos grupos y que luego a su vez tenían el sector o la zona de la región donde los maquisards trabajaban, y el padre Caffarel estructuró un poco los equipos de esta forma. Bien, luego hablaremos el próximo día del crecimiento y desarrollo de los equipos en el mundo, que tiene otra característica, que es la firmeza de mantener un movimiento unitario dentro de la diversidad y dejando libertad de organización, en cierto modo, pero bajo unos patrones que es lo que ha hecho que esté firme y consolidado y creciendo. Pero bueno, eso lo dejamos para la próxima reunión. Mercedes, ¿quiere acabar? Yo es que quiero acabar con algo del padre Caffarel, porque... Vamos a tratar todos los días de terminar con unos textos que dejen buen sabor de boca, mejor que el nuestro, porque... Es que a mí me gusta escribir, bueno, aparte de las traducciones del padre Caffarel, escribo también. Y sabiéndolo, me acuerdo que me dijo, Mercedes, que procura que siempre que escribas haya, sobre lo que sea, haya tres cosas: un pensamiento, un sentimiento y una imagen. Y eso se me ha quedado grabado, porque si solo hay pensamiento, pues solo llega al nivel intelectual. Si solo hay sentimiento, pues solo es emocional. Y una cosa complementa a la otra, la fianza, la potencia, no se me ha olvidado. Y cuando el padre Caffarel lograba eso, en lo que escribía, eran cosas que no se te olvidaban. ¿Y por qué pasaba eso? Porque a veces empezaba por la imagen, a veces por el pensamiento. Una de las cosas es este texto, esto que les leyó a una homilía, que les leyó a los soldados cuando estaba en la guerra. Y es: sin duda ya se os habrá ocurrido decir a algún compañero que se iba de permiso: pásate por casa, estará mi mujer o madre o mis niños, y diles que vienes de mi parte, ya verás qué bien te van a recibir. Y si necesitas algo, no dejes de pedirlo, te conocen. A menudo he hablado de ti en mis cartas, saben que son grandes amigos. Y entonces decía: la lectura del Evangelio de hoy os ha hecho ver a Jesús hablando con sus apóstoles en estos mismos términos. Se encuentran en la cámara alta, en casa de un amigo, reunidos alrededor de la mesa. Los 11 hombres jóvenes están serios y emocionados al escuchar las últimas recomendaciones del gran amigo que les va a dejar. Les dice: a menudo he hablado de vosotros a mi Padre. Él os conoce muy bien. Sabe que os amo infinitamente y que también me amáis. No dejéis de dirigiros a Él de mi parte. Él os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Esta manera tan bonita de ir de la vida a Dios, de darse cuenta que todo es sagrado si uno lo sabe mirar con los ojos con los que los debe de mirar, era la manera de hablar del padre Caffarel, la manera de hacer de lo terreno, de hacerlo espiritual, de ver la parte que hay dentro de trascendencia. Y con esta parte final, con esta homilía, este trocito tan precioso, os queremos dejar hasta la próxima vez que nos encontremos. Adiós a todos, un abrazo. Buenos días, buenas tardes, estamos muy contentos de estar con vosotros y esperamos la siguiente conferencia. Hasta pronto. Hasta pronto.